Hola, muy buenas a todos, a todas y bienvenidos a este nuevo podcast, a este nuevo episodio, ya que hoy es viernes y como sabéis todos los viernes sale un nuevo episodio. En este podcast del día de hoy vamos a hablar de una obra muy conocida, no sé si la conoceréis, supongo que sí, hablamos de La Regenta y junto a Marcos, Sofía, Blanca y Victoria nos vais a acompañar en este grandioso viaje a través de esta obra en la cual vamos a tratar información sobre el autor. Por otro lado, también os vamos a resumir un poco los personajes, vamos a luego tener un post-debate muy interesante sobre la obra de 30 minutillos, intentando relacionarla con la actualidad. Y espero que disfrutéis mucho de este episodio. Ya sabéis que este podcast es para todo el mundo, tanto para gente que es fan de la lectura y de La Regenta, como para gente que solo se quiere abrir y relajarse un poco y escuchar lo que viene siendo este podcast. Así que poneros cómodos, subir el volumen y disfrutad, que esto empieza. Soy Sofía y hoy os voy a hablar de un escritor que fue sin duda uno de los más geniales, afilados y polémicos del siglo XIX español. Un hombre con una lengua más cortante que una navaja y una pluma que escribía verdades como puños. Leopoldo Alas, más conocido por su seudónimo Clarín. Voy a empezar desde el principio. Leopoldo Alas nació en Zamora, en 1852. Pero no os creáis que él iba por ahí diciendo que era zamorano, ¿qué va? Él se consideraba asturiano hasta la médula, porque su familia se trasladó muy pronto a Oviedo, donde pasó su infancia y juventud. Y ahí, en esas calles lluviosas del norte, se formó el carácter que le acompañaría toda su vida. Crítico, observador, sensible y, por supuesto, combativo. Desde pequeño, fue un lector empedernido y un alumno brillante. Terminó estudiando Derecho en la Universidad de Oviedo y más adelante se fue a Madrid a completar su formación. En la capital se codeó con intelectuales, escritores, políticos y todo tipo de personajes que le dieron muchísimo material para pensar y para criticar. Y ahí es donde empieza a nacer el Clarín que todos recordamos, porque además de ser profesor, escritor y jurista, Leopoldo Alas era un periodista muy notorio. Publicaba artículos y críticas en periódicos, con una ironía tan afilada que más de uno temblaba cuando veía su firma al pie del texto. Eso sí, no firmaba como Leopoldo Alas, no, firmaba como Clarín, como el instrumento que suena fuerte y claro para que nadie pudiera decir que no le oía. Y vaya si sonaba. Clarín era el azote de los hipócritas, el látigo de los mediocres, el enemigo de los pedantes y los reaccionarios. En sus artículos opinaba de todo, de política, de literatura, de religión, de moral, todo le interesaba, y en todo tenía algo que decir. Por eso se ganó tantos admiradores, y también bastantes enemigos. Pero ojo, que no era solo un cascarrabias. Era un hombre profundamente comprometido con la justicia social, con la verdad y con el pensamiento libre. Un adelantado a su tiempo. Y si hablamos de su obra literaria, pues tenemos que detenernos, por supuesto, en su gran novela, La Regenta, publicada entre 1884 y 1885. Es una de las novelas más importantes de toda la literatura española. Y no lo digo yo, lo dicen los críticos, los estudiosos y cualquiera que se haya atrevido a leer sus más de 800 páginas. La Regenta es una historia ambientada en una ciudad ficticia llamada Vetusta, que, qué casualidad, se parece muchísimo a la ciudad de Oviedo. De hecho, se parece tanto que cuando se publicó la novela, muchos vecinos se sintieron ofendidos. ¿Cómo se atreve este hombre a retratar nuestra ciudad como un nido de cotillas, hipócritas y frustrados?, decían. Y Clarín, como quien no quiere la cosa, contestaba con media sonrisa. Si se sienten retratados, por algo será. Es una obra monumental, donde Clarín no solo disecciona la sociedad española del siglo XIX, sino que se adelanta a temas que hoy nos siguen interesando, temas que mi compañera Blanca luego explicará. Pero La Regenta no fue su único logro. Clarín también fue cuentista, y uno muy bueno. Escribió relatos inolvidables, muchos de ellos cargados de emotividad y crítica social. Uno de los más conocidos es Adiós Cordera, que cuenta la historia de dos niños y su vaca Cordera, en una Asturias que empezaba a transformarse por culpa del progreso y el ferrocarril. Parece una historia sencilla, ¿verdad? Pero cuando uno termina de leerla, se le queda un nudo en la garganta, porque Clarín sabía llegar a lo más profundo con las palabras más simples. Además de escribir, también enseñaba. Fue catedrático de Derecho en la Universidad de Oviedo, y no era un profesor cualquiera.
Sus clases eran intensas, apasionadas, provocadoras. Defendía la libertad del pensamiento y más de una vez se metió en líos por opinar demasiado libremente. Era un defensor del progreso, del pensamiento racional, del espíritu crítico, lo que viene siendo un verdadero intelectual y de los buenos. Clarín murió joven, en 1901, con solo 49 años, pero dejó una obra inmensa y una influencia que todavía se nota. Fue un revolucionario de la palabra, un espejo incómodo para la sociedad de su tiempo, un tipo que usó la literatura como bisturí para abrir el canal de la realidad. Y si hoy, más de un siglo después, seguimos hablando de él, leyendo sus textos y recomendando a la regenta, es porque su mirada sigue siendo necesaria, porque sus preguntas siguen siendo nuestras preguntas, y porque sus críticas, en el fondo, no eran solo para su época, sino también para la nuestra. Así que ya lo saben, la próxima vez que escuchen Clarín, no piensen en un sonido fuerte de trompeta, piensen en Leopoldo Alas, ese hombre que escribió como si se jugara la vida en cada frase, y es que en cierta forma lo hacía. Bienvenidos a otra sección del podcast, donde os hablaré de una novela que, aunque se escribió en el siglo XIX, sigue vigente por los temas que trata y la intensidad de su protagonista. Me refiero a La regenta, de Leopoldo Alas. Esta es una historia llena de contradicciones, deseos reprimidos, poder, religión, apariencias y una protagonista que busca desesperadamente sentido a su vida en medio de una sociedad que no le permite ni respirar. La novela está ambientada en Vetusta, una ciudad ficticia inspirada claramente en Oviedo. Pero Vetusta no solo es un escenario, es casi un personaje más. Es una ciudad provinciana, es decir, pequeña, cerrada y profundamente conservadora, donde la gente vive pendiente del qué dirán, donde todo se sabe y todo se comenta. Las apariencias aquí lo son todo, y la vida social está dominada por la hipocresía, el chisme y el poder de la Iglesia. En este ambiente vive Ana Ozores, nuestra protagonista, una mujer joven, hermosa, idealista y emocionalmente profunda, que se ahoga en una vida que no eligió. Ella está casada con don Víctor Quintanar, el regente del Tribunal Supremo de Vetusta, lo que la apoda a ella como regenta, y de ahí el título a la novela. Víctor es un hombre mucho mayor, pero honorable, aunque rutinario, y Ana no encuentra ni amor, ni pasión, ni comprensión con él. Ella está sola y aburrida, y con una intensa vida interior, lo que la lleva a buscar refugio primero en la religión. Y es aquí donde aparece don Fermín de Pas, el canónigo de la catedral. Él es culto, ambicioso y carismático. En teoría es su guía espiritual, pero en la práctica desarrolla hacia ella una obsesión cada vez más personal y menos santa. Por otro lado, tenemos a Álvaro Mesía, el galán seductor de Vetusta. Él es elegante, adulador y superficial, y representa para Ana la promesa de algo diferente, más libre, más arriesgado. Lo que no sabe ella es que detrás de esta fachada no hay amor verdadero, sino simple vanidad. Así, Ana queda atrapada entre dos polos opuestos, la religión y el deseo, el deber y la pasión, y la sumisión y la búsqueda de libertad. Lo que comienza como una vía de escape emocional pronto se convierte en un escándalo en una ciudad donde los rumores corren más rápido que la verdad. La relación con Álvaro se descubre y don Fermín, despechado y herido, comienza a actuar en contra de Ana desde su posición de poder. Por otro lado, su esposo, al enterarse de esta traición, se siente humillado y decide defender su honor retando a un duelo a Álvaro Mesías. Esto termina en un desenlace trágico. Víctor muere y Álvaro, el supuesto héroe romántico, huye de la ciudad como un cobarde. Ana finalmente se queda sola, despreciada por la alta sociedad que antes la admiraba, traicionada por los dos hombres que marcaron su vida y abandonada incluso por la fe en la que había buscado refugio. La escena final es tan simbólica como devastadora. Ana se desmaya en la catedral y al despertar la única persona que se acerca es el tonto del pueblo y lo hace para burlarse de ella. La regenta no es solo una historia de adulterio ni un triángulo amoroso cualquiera, es una novela compleja, valiente,
que critica con dureza la hipocresía de la sociedad, el abuso de poder desde el púlpito y la represión que sufren las mujeres en un mundo gobernado por hombres. Ana Ozores no es solo una heroína ni una pecadora, es simplemente humana y eso la convierte en uno de los personajes más intensos y reales de la literatura española. Con esto finaliza esta sección y ahora daremos paso a la profundización de los personajes. Yo voy a hablar sobre los personajes de la regenta, sobre todo los más protagonistas, ya que son unos personajes que marcaron un antes y un después en la literatura española. La gran protagonista es Ana Ozores, que es conocida como la regenta por haber estado casada con Víctor Quintanar, que pues era el regente. El carácter de Ana está marcado por su soledad que tiene y la represión, y por eso busca consuelo en la religión y en la literatura, pero se ve muy atrapada en un entorno que solo la oprime y no se siente feliz. Entonces, la frustración que tiene en su matrimonio y la presión social hacen que lleve a cabo un adulterio con Álvaro Mesía. Y este es como un tema muy importante en el libro de la regenta. Luego tenemos a Fermín de Pas, que es el clérigo, que es bastante manipulador y pasa de ser el confesor de Ana a enamorarse pero obsesivamente con ella. Entonces tiene un conflicto entre su vocación religiosa y luego los deseos que tiene carnales hacia Ana. Que éste satisface esos deseos con criadas. Y bueno, pues está muy celoso y muy vengativo porque se siente incluso traicionado cuando Ana estuvo con Álvaro, cuando Ana se entregó a otro, aunque ella estaba casada. Y bueno, pues esta obsesión que tiene con Ana, pues a ella también la confunde mucho. Luego tenemos a Víctor Quintanar, que como he dicho antes, es el marido de Ana. Y bueno, es ingenuo y distraído, está más interesado en otras actividades que en su propio matrimonio, y esto hace que descuide pues la relación que tiene con Ana y que Ana se sienta pues sola. La infidelidad de Ana pues lo lleva a hacer un duelo de muerte cuando descubre esta infidelidad de Ana Ozores, y es un duelo contra Álvaro Mesía. Este duelo pues fue presionado por Fermín de Pas, ya que pues estaba súper celoso y quería que se mataran entre ellos básicamente. Entonces Víctor desafía a muerte a Álvaro y bueno, al final es que Víctor acaba muriendo, que esto pues marca un punto muy importante en la obra, ya que tras el fallecimiento Álvaro pues se va de Vetusta y Ana se queda más sola todavía. Entonces Ana cae en una crisis emocional muy grande, porque si ya de por sí la pobre no se sentía bien con ella misma, después de esto es que no sabía cómo sentirse. Y bueno, por último tenemos a Álvaro Mesía, que pues es un seductor muy superficial y bueno, es el presidente del casino de Vetusta. Y busca conquistar a Ana, aunque no es un auténtico Don Juan, digamos, sino que más bien se preocupa por su propia reputación. Y pues es un cobarde porque obviamente cuando la infidelidad de su romance con Ana sale a la luz y tienen ese duelo, pues aparte de que él enfrenta el duelo con miedo, luego una vez que tuvo la suerte de seguir viviendo, pues huyó de Vetusta. Y bueno, estos serían los personajes más principales, los personajes principales, los protagonistas, ya que la historia transcurre alrededor de ellos y de las relaciones que tienen entre ellos, sobre todo la relación que tienen los tres protagonistas masculinos con Ana, que es la verdadera protagonista. Y luego también está Petra, que es la criada de Ana Ozores,
y es bastante manipuladora y astuta, entonces se convierte en cómplice de los planes de Fermín de Pas y también facilita el acercamiento entre Ana y Álvaro. O sea que la verdad que iba bastante por detrás, era un poco falsa Petra. Y estos ya sí que son todos los personajes más principales de la regenta, son los más importantes y entre los cuales pasan todos los conflictos y la trama principal de la obra. Obviamente la protagonista es Ana Ozores, pero los demás son igual de importantes, ya que estos afectan a Ana en sí. Bueno, Ana Ozores representa como una mujer oprimida que es una víctima del patriarcado que había en la época y también de la hipocresía social. Porque Vetusta Vetusta tiene también mucha importancia, que es la ciudad, ya que el autor le da la misma importancia que como si fuera un protagonista más de la historia. Y representa la doble moralidad que había. Y bueno, pues como Ana, o sea, que es una víctima de la hipocresía social pues que había en Vetusta. Y bueno, hasta aquí la presentación de los personajes principales de la regenta. A continuación representaremos unas escenas de la obra, en la que aparecerán los principales personajes y Ana Ozores será representada por Victoria, Don Fermín de Pas por Sofía, Don Álvaro por Marcos, Darío será Víctor Quintanar y yo, Blanca, seré la narradora. Primera escena. Esta transcurre en una iglesia de noche. El sonido y el murmullo lejano de los fieles resuenan. Ana Ozores, de pie frente al altar, parece perdida en sus pensamientos. Entra Don Fermín de Pas, con paso firme y mirada severa. Se detiene a unos pasos de ella. Señora, ¿aún ha encontrado la paz que tanto busca? Padre, ¿es posible encontrar la paz cuando el alma está tan dividida? Mis pensamientos no dejan de atormentarme, y aquí, en esta iglesia, no encuentro consuelo. La paz viene con el sacrificio, Ana. La virtud es el único. No podemos permitir que nuestros deseos mundanos nos arrastren. Recuerde lo que le dije en nuestra última conversación. El verdadero consuelo viene de la fe. Pero, ¿y mis propios sentimientos? ¿Qué debo hacer con ellos? No puedo olvidarlos, don Fermín. Usted debe someterse, Ana. Su alma debe ser purificada. Es el único camino hacia la salvación. No permita que esos pensamientos mundanos la desvíen. ¿Y qué pasa con el amor, padre? ¿Es acaso un pecado amar? Porque, aunque usted me hable de fe y sacrificio, por algo más. El amor verdadero es el amor de Dios, Ana. Todo lo demás es vana ilusión. Usted está confundida, no sabe lo que le conviene. Quizá tenga razón. Quizás solo soy una mujer atrapada entre lo que debo ser y lo que siento. Pero, ¿y si lo que siento es lo que realmente soy? Don Fermín de Pas la observa en silencio. Su mirada severa, mientras el sonido de los ecos de la iglesia se mezclan con el silencio que se hace pesado entre ambos. Fin de escena. Escena 2. Esta transcurre en una iglesia oscura y solemne, iluminada por la luz tenue que entra a través de los vitriales. Ana Ozores está sentada en uno de los bancos, pensativa y sumida en sus pensamientos. Don Fermín de Pas está al fondo, cerca del altar, observando a Ana. Don Álvaro se encuentra cerca de una columna, observando a todos desde la distancia. Entra Víctor Quintanar, el marido de Ana, que se acerca un paso firme hacia ella. Siempre tan absorta, Ana Ozores, perdida en sus pensamientos. Su alma aún no ha encontrado la paz que tanto necesita, y todo esto porque no se somete a la voluntad divina. La paz, ¿dónde la encontraré sino aquí? Este lugar debería darme consuelo, pero lo único que encuentro es vacío, vacío que se refleja en cada oración que pronuncio, en cada mirada de los que me rodean. En ese momento, Víctor Quintanar entra y se acerca a Ana. Se arrodilla junto a ella, pero no sabe qué decir, solo la observa con preocupación. Ana, ¿por qué sigues tan distante? Te he visto cada vez más perdida en estos días. Esto no puede seguir así, lo siento. ¿Por qué no me hablas de lo que te atormenta? ¿Qué quieres que te diga, Víctor?
que estoy ahogada, que no encuentro una salida, no encuentro ni respuestas ni consuelo, ni en la iglesia ni en ti. Estoy tan sola, aunque tú estés a mi lado. Don Fermín se acerca a ellos, interrumpiendo la conversación con tono serio y autoritario. Este es el lugar sagrado, señor Quintana. Aquí no hay espacio para dudas ni para quejas mundanas. Ana necesita serenarse, abandonar sus vanos pensamientos y abrir su alma a la verdadera fe. Solo entonces encontrará la paz. La verdadera fe, don Fermín, no le niego que la fe tiene su lugar, pero ¿acaso usted cree que la paz de Ana se encuentra solo en esas palabras vacías? Ella necesita más que solo rezos y normas, necesita ser entendida, no juzgada. La paz se encuentra en el sometimiento a la voluntad divina. No hay otra forma de encontrarla. La fe no es una cuestión de entendimiento humano, sino de humildad. Ana no lo entiende porque aún no ha aceptado su papel en el plan divino. ¿Mi papel en el plan divino? ¿Y cuál es ese papel, don Fermín? ¿Ser la esposa sumisa, la mujer que se arrastra ante el altar esperando redención? ¿Eso es lo que se espera de mí? No es una cuestión de sumisión, Ana. Es una cuestión de salvar tu alma. La salvación no es algo que se obtiene a través del cuestionamiento o la rebeldía. Es un don que se recibe cuando uno se somete y se entrega. Tú lo sabes, en lo más profundo de tu ser. Lo único que sé es que me siento atrapada entre lo que se espera de mí y lo que yo realmente soy. No soy una estatua, don Fermín, no soy un instrumento de voluntad ajena. Soy una mujer que busca algo más allá de las reglas. Don Álvaro, que ha estado observando desde la distancia, se acerca con una sonrisa irónica, intentando suavizar la tensión. El eterno conflicto entre el deber y el deseo, entre lo que uno debe hacer y lo que realmente siente. Todos luchamos con eso, pero no todos se atreven a enfrentarlo tan directamente como Ana. ¿No es cierto, don Fermín? El deber, don Álvaro, es lo único que garantiza la paz y la salvación. Las pasiones humanas son simplemente distracciones, que nos alejan del camino recto. Y ese camino es el de la rectitud moral, no el de los caprichos. Un silencio profundo llena la iglesia. Ana se queda pensativa, mirando el altar, mientras los demás personajes la observan en silencio. La tensión en el aire es palpable. Fin del acto. Buenas tardes a todos. Iniciamos nuestra emisión con una noticia impactante que ha conmocionado a toda la ciudad. Un enfrentamiento mortal ha tenido lugar esta mañana entre dos hombres, en lo que parece ser un duelo por amor. Para más detalles, vamos en vivo en el lugar de los hechos con nuestro compañero Marcos. Gracias, Blanca. Nos encontramos en la escena de los hechos. Un señor llamado Valentín desafió a duelo a Alberto, luego de descubrir que su esposa mantenía una aventura con él. La confrontación terminó de la peor manera, con la muerte del esposo y la fuga de Alberto. Aquí tenemos a Sofía, la mujer involucrada de este caso. Sofía, ¿qué nos puedes decir sobre lo ocurrido? Yo nunca pensé que esto llegaría tan lejos. Valentín no era un hombre violento. Él solo quería hablar con Alberto, pero por alguna razón todo se salió de control. No entiendo cómo pudo pasar esto. Como ven, el ambiente da una ligera sensación de angustia. Ahora vamos con el oficial a cargo de la investigación. Hasta el momento, lo que podemos confirmar es que la víctima, Valentín, sufrió una herida de bala en el abdomen. Aunque se trató de un duelo pactado, seguimos investigando si fue planeado por parte de alguno de los involucrados. Y, oficial, ¿es común que ocurran duelos en pleno siglo XXI? No, Marcos, la verdad que para nada. Esto es algo que parece sacado de otra época, de otro momento, pero el honor y los cejos siguen siendo detonantes de violencia en nuestra sociedad actual. Bueno, muchas gracias, oficial. Ahora pasamos con uno de los testigos. ¿Qué nos puedes decir, Victoria? Yo lo vi todo. Al principio pensé que estaban bromeando, pero de repente, ¡pum!, dispararon. Fue horrible, como en una película. ¿Y cree que esto podría haberse evitado? Hombre, por supuesto, esto es una locura. La gente debería hablar en lugar de agarrar pistolas como en los viejos tiempos. Gracias, Marcos. Sin duda, una historia trágica que nos recuerda lo peligroso que pueden ser los celos y la obsesión. Seguiremos informando conforme haya más avances en la investigación. Con esto cerramos nuestra emisión de hoy. Bueno, y ahora vamos a entrevistar a 3 invitados y medio. Muy pronto descubriréis a qué me refiero con esto. Y abrimos con la gran protagonista, la mujer de la que todos hablan, Ana Ozores, la regenta. Ana, gracias por estar aquí. No sé si debería haber venido. Cada vez que hablo, Vetusta me juzga. Pero hoy es su momento para responder. Seamos claros, Ana. ¿Se aburría en su matrimonio?
Bueno, digamos que mi esposo me veía más como a una hija que como a una mujer, y yo solo quería sentir algo. Y en esta búsqueda, ¿cómo acabó entre un sacerdote obsesionado y un seductor de pacotilla? Ay, ni me lo recuerdes. Uno me decía que mi alma estaba en peligro y el otro que yo era su única musa, y al final me quedé más sola que antes. Y con todo esto, ¿qué aprendió? Que en Vetusta, si una mujer intenta buscar su felicidad, se convierte en la mala de la historia. Madre mía, Ana, qué reflexión tan poderosa. Ahora pasemos al otro lado de esta historia. Con nosotros, el clérigo con más tentaciones de Vetusta, don Fermín de Pas. Por favor, un poco de respeto. Ay, pero si aquí todos sabemos que usted respetaba poco sus propios votos. Vayamos al grano mejor. ¿Estaba usted enamorado de Ana Ozores? Mi relación con Ana era puramente espiritual. Venga ya, magistral. Todos vimos cómo la miraba. De acuerdo, sí, la amaba, pero no como un hombre común. Mi amor era superior, puro, más allá de lo carnal. Pero se dice por ahí que con las criadas, bueno, digamos que ahí sí era más terrenal. Eso son habladurías. Yo me entregué al poder, no al placer. ¿Y no cree que más que amor por Ana, lo que usted tenía era obsesión? Puede que sí. Yo no quería que fuera de otro, pero ¿quién en esta ciudad no lucha por lo que desea? Y ahora pasamos con el tercer integrante de este triángulo amoroso, el conquistador de Vetusta, el rompecorazones de Casino, don Álvaro Mesías. Bueno, un placer, Blanca. ¿Cómo se nota que aquí reconocéis el talento? Bueno, vayamos directamente al grano, Álvaro. ¿Usted amaba a Ana, de verdad, o solo quería añadirla a su lista de éxitos? Bueno, a ver, el amor y el deseo van de la mano. Ana era única, pero Vetusta es un pueblo pequeño y obviamente los rumores corren rápido. ¡Qué conveniente! Pero cuando lo descubrieron, usted corrió más rápido que nadie. Bueno, digamos que no tenía sentido quedarme donde no me querían. ¿Y qué le dice a quienes dicen que no fue más que un don Juan de tercera? Pues que al menos fui don Juan. No todo el mundo puede decir eso, ¿no? Uy, parece que alguien habla de don Víctor Quintanar, justo el hombre que viene ahora. Bueno, es más alma que hombre, pero no pasa nada. Contamos aquí con el fantasma de don Víctor Quintanar. Bienvenido. Buenas, Blanca. Bueno, ya sé que no he venido en mi mejor forma física, pero la mentalidad la sigo teniendo. Bueno, don Víctor, seamos directos. ¿Cómo diablos no se dio cuenta de que su esposa y su conocido se estaban rifando su honor? Mire, yo fui juez, pero en mi casa preferí no emitir sentencia. Cuando uno tiene los oídos llenos de óperas y los ojos puestos en la caza, no ve ni oye lo que no quiero oír. Entonces, ¿usted lo sabía? A ver, yo sabía lo justo, lo suficiente para que me doliera, pero no tanto como para actuar antes de tiempo. Es más como ser cornudo en paz que héroe trágico. Pero usted le retó a duelo. Ah, sí, ese fue mi último acto en vida. Nunca tuve un alma vengativa. Fui un actor aficionado, un caballero pasado de moda y un marido que no supo leer el guión de su vida. Pensé que en un duelo me devolverían mi honor. Me devolvió el camino al panteón. ¿Y Ana? ¿Qué siente ahora hacia ella? Ana era hermosa como una plegaria y tan triste como un domingo sin misa. Yo no supe estar a la altura en su tormento. La traté con ternura, sí, pero confundí ternura con distancia. Ella buscaba fuego y yo le ofrecí una lámpara de aceite. Muchos dirían que usted fue la mayor víctima de esta historia. ¿Qué opina usted? ¿Víctima? Tal vez. ¿Culpable? También. En Vetusta, el que no peca permite el pecado, y yo permití demasiado, con la excusa de la dignidad. ¿Y usted se arrepiente de todo esto? Si me arrepiento, bueno, me arrepiento de no haber amado con coraje, de haber dejado que Ana muriera en vida mientras yo representaba papeles en salones polvorientos. Si pudiera volver, quizás habría aprendido a escuchar y no hubiera pasado de ella. Y por último, don Víctor, para cerrar, ¿tiene alguna palabra para su ciudad natal, Vetusta? ¿Para Vetusta? Sí, tengo palabras. Que se siga juzgando, que se siga murmurando, que sigan creyéndose una ciudad virtuosa. Mientras tanto, los muertos como yo descansamos mejor que los vivos atrapados en su doble moral. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, pasamos con la última parte del podcast donde vamos a hablar todos en conjunto. Vamos a tratar el tema del adulterio y algunos más que vamos a hablar durante la tertulia.
Sobre todo vamos a hablar del libro, pero también vamos a relacionarlo con la actualidad. ¿Y poquito más? Para comenzar, en la novela se habla de este tema cuando Ana Ozores, la protagonista, le es infiel a su marido Víctor con Álvaro. Y se puede ver que el hombre no tiene muchas consecuencias, a diferencia de ella, que sufre mucho más que él. Claro, Ana, a diferencia de Álvaro, pues es al final marginada, digamos, por todo su pueblo, o sea, por todo Vetusta, nadie le quiere hablar y nadie se quiere relacionar con ella. En cambio, Álvaro, pues simplemente huye de ahí y no le pasa nada, pues porque es un hombre y muchas veces en esa época, pues se esperaba que un hombre pudiera hacer algo así, pero para una mujer, pues era algo impensable. Y esto pues es un reflejo de la sociedad de esa época, porque era, o sea, ahí en esa época era así. Las mujeres hacían o sea, hacían eso y estaba súper mal visto. Y en cambio lo hacía un hombre, o sea, el hombre era infiel en un matrimonio y incluso se le alababa o se le veía como un rey o como un dios. Claro, o se llegaba a ignorar, o sea, se dejaba de lado Como y si el no hubiera sido matrimonio nada. incluso continuaba y la mujer no podía decir nada de eso. Bueno, aparte de eso, en la obra, Ana no era la que quería buscar consuelo con otro hombre. Sinceramente, ella lo único que quería hacer era buscar un tipo de consuelo, por así decirlo, dentro de la iglesia. Aunque fue Álvaro el que fue a tentarla un poco y como ella no se sentía muy querida dentro de su matrimonio, cuando la empezaron a tirar un poco de afecto y tal, pues se ve que acabó con él. La verdad que sí, Marcos, tienes toda la razón sobre lo que has hecho del libro. Como has dicho, fue Álvaro el que inició la jugada hacia Ana. Este le entró en la iglesia y pues ya, como ya sabemos, como el señor Víctor no le da el suficiente afecto a la mujer, pues al final eventualmente cayó. Claro, porque al final lo que Ana quería era sentirse validada porque con su marido es que casi no tenían relación, o sea, como ha dicho Ana en la entrevista, era más como una relación, como si fuera, o sea, ella era como para él una hija. Y bueno, entonces no tenían relación de pareja y pues ella lo que quería era sentirse querida, deseada y eso. Claro, es que es eso. Ella en el fondo, pues yo creo que no hubiera entrado en eso si no se lo hubieran como ofrecido, o sea, Álvaro no hubiera hecho el primer paso porque Ana pues no buscaba algo así en realidad, o sea, yo creo que se da cuenta luego. Y además, claro, lo que decíamos, si Víctor pues le hubiera dado, pues no sé, un matrimonio más feliz, le hubiera prestado más atención, porque también, como decía Víctor en la entrevista, pues no le prestaba mucha atención, entonces pues no hubiera ocurrido esto. Sí que es verdad que Víctor también tiene bastante culpa en esto, ya que si este le hubiera dado una mejor relación a Ana y se hubiera preocupado más por ella en vez de estar centrado en sus obras y en la caza, pues hubiera sido mejor. No sé qué opinas tú, Marco. A ver, sí, tienes razón, Dayo. Lo que pasa es que yo pienso que al final Álvaro adulterio no cometió. Lo que pasa es que este era un Don Juan y entonces vio a Ana y se llevaba por ella. Pero no pienso que Álvaro haya hecho del todo algo malo porque al final ella se sentía demasiado sola y al final él fue a consolarla, aunque luego la abandonara, pero bueno. No es del todo eso. Al final Álvaro sabía que estaba casada y este igualmente se le dio absolutamente igual y pasó del tema. Bueno, pero Entonces tiene bastante culpa. da igual, ella se dice en la obra que este era un Don Juan, entonces si ella se sentía demasiado sola y el otro no le daba nada, pues entonces al menos este le satisfacía un poco. Claro, pero también es verdad que Ana yo creo que tampoco estaba acostumbrada a tener este tipo de relación en sí, porque claro, pensar que Ana está casada, obviamente es su primer matrimonio y todo, y está casada con un hombre mucho mayor que ella, entonces ella pues no ha tenido ningún otro contacto pues con los hombres y con nada, entonces no tiene experiencia para poder pues pensar que Álvaro es un Don Juan y que a lo mejor no debería estar haciendo eso y debería buscar otra manera y no caer. O sea, yo entiendo el punto de Marcos de que sí, Vetusta es un pueblo pequeño, todo el mundo lo conoce, todo el mundo lo conoce, como que está con un montón de mujeres
y tal, y ella, vale que él vino hacia ella, pero ella también, o sea, era porque quería sentirse querida, obviamente, pero sabía lo que estaba haciendo, ¿sabes? Y que, o sea, me parece que él estaba soltero, podía hacer lo que le diera la gana, que fuera ético o no, que fuera con una mujer que estaba casada, pues eso ya depende de cada uno. Pero él al final estaba soltero y encima se le conocía por todo el pueblo por ser como es, que es un Don Juan. Así que, Ya, claro, también ahora nos estamos centrando en Álvaro, pero también hay que pensar que Don Fermín de Paz, que era pues un cura, pues no era muy buen cura, digamos, porque se obsesiona con Ana y deja un poco de lado sus votos a Dios. Un poco helado, un poco bastante lejos, porque, porque no sé. era de todo menos santo. Y la verdad que O atenta sea, totalmente contra las creencias de la iglesia. sí. Claro. Además, también decimos durante el podcast que para satisfacer sus necesidades estaba con criadas, o sea que ya ahí, sabes que ya rompe Ya no cumplía. con todo lo que él quiere representar, básicamente. Claro, y es que además él, o sea, Ana era como, Ana buscaba en él, solo buscaba como un poco de apoyo desde, digamos, desde Dios, que pues él lo representa, y en lugar de hacer eso, pues él se obsesiona y aunque no le correspondan, pues llega a, digamos, enfadarse por no ser correspondido, aunque en realidad, desde el punto de Ana, obviamente, no le puede corresponder ni nada porque es un hombre casado con Dios. Es que le ayuda menos, o sea, le hace peor que lo que le ayuda, ¿sabes? Y además la deja más confundida. También mete ahí como para que Álvaro y... Mete bulla. sí, o sea, entre los otros dos mete para que se peleen y al final acaban teniendo el duelo este, donde al final, pues, Víctor acaba muerto. Y eso. Bueno, pero al final esto era algo común en la iglesia de la época, quiero decir, Y en la normalmente, claro. Lo que pasa es que, claro, en la época esa, en la iglesia, todo lo que eran sacerdotes, curas, que sea obispos, al final todo esto es de Dios poco, al final todos tenían, Ya. todos pecaban y todos querían tener muchas relaciones sexuales en pocas palabras. Entonces, al final, que en el libro lo haga es algo dentro de lo que cabe normal para la época y es algo que al final Ana estoy seguro de que sabía. Sí, la verdad que al final la iglesia es más un negocio que una creencia. Estos lo único que hacen es aprovecharse de la gente y poca cosa más. Claro, y además en esta obra que el autor pues quiere enseñar cómo pues lo basaba en Oviedo, su ciudad, o sea, una ciudad que había vivido en mucho tiempo, entonces también pues quería enseñar pues cómo era la sociedad y yo creo que aprovechó también pues para mostrar que la iglesia no es tan perfecta como lo pintan y pues se sabe, de vez en cuando siempre salen noticias de algún caso así fuerte con algún, yo que sé, algún obispo o alguna persona de la iglesia y pues no son tan perfectos como se dice ser, ni cumplen siempre con los votos o con lo que sea, aunque intenten que todo el mundo lo cumpla y enseguida pues a una mujer pues se le tache de adúltera enseguida y se le margine por algo que cometa. Sí, o sea, como hemos dicho antes, la novela representa muy bien cómo era en esa época. A día de hoy siguen habiendo cosas que se parecen, o sea, que son parecidas a como las retratan ahí, pero han ido evolucionando y cambiando a lo largo del tiempo, obviamente. En el tema del adulterio, pues ya no es tan, o sea, ya no hay tanta diferencia entre géneros como en esa época ya que ahora pues no es más como de estar mal visto por ser mujer o hombre, sino en sí por el hecho de hacerlo, yo creo. O sea, en mi opinión, pues es que estaba mal visto, pero por cómo pienso yo, o sea, hay gente que le parece bien poner los cuernos en una relación, en un matrimonio y en lo que sea, pero bueno. Ahora ya no es más por el simple hecho de ser una mujer o un hombre, creo yo. O sea, es más por el hecho de hacerlo, ¿sabes? Sí, sí, pienso lo mismo, la verdad. Bueno, pero quiero decir, al final ahora mismo, hoy en día, aunque esto se ha relajado bastante y si un chico es infiel a una chica, normalmente siempre se suele ver como algo que está bien, pero algo que no se ve tan bien hoy en día es que una mujer se acueste con muchos hombres, se ve más como
puta en pocas palabras, y un hombre se acuesta con muchas chicas, se ve como el puto amo, entonces es algo que no tiene sentido porque aún así lo único que cambia es el género, entonces Ya. Claro, o sea, ha pasado mucho tiempo, pero las cosas en sí no han evolucionado mucho. O sea, ahora de estos temas se hablan más abiertamente, pero aún así en el trasfondo de todo este tema, pues sigue teniendo lo mismo de que si lo hace alguien del sexo femenino, pues todo se suele ver mucho peor que si lo hace pues un hombre. Sí, o sea, lo que he dicho antes es en la infidelidad, pero sí que creo que cuando, o sea, cuando no es el hecho de estar con una pareja, sino simplemente una chica que está con muchos hombres o un hombre que está con muchas chicas, pues a un hombre que está con muchas chicas se le ve como un rey, pues como ha dicho Marcos, y a la chica pues todo lo contrario. Pero en el tema de la adulterio en sí, yo creo que en ese sentido ya sí que, o sea, sería igual para los dos en mi opinión. Aunque también las relaciones han cambiado mucho porque ahora hay gente o sea, que cree en el poliamor y tener O las relaciones o las abiertas. relaciones abiertas. Entonces claro, ya ese tema. Cada uno a lo suyo. O sea, claro, lo de las relaciones A mí, abiertas. la que me parece... Es un poco, para eso no tengas una relación. O sea, es llamarle, claro, Claro. no es un, o Yo sea, no una lo relación entiendo. es un compromiso con alguien. Quiero que me Entonces, desafecto, pero me tira una, 4 después. una relación abierta no tienes ningún compromiso con esa persona porque te estoy Claro, contigo, eso ya no es pero a una la vez relación, no eso- quiero estar contigo tampoco porque quiero a alguien más, pero te quiero, o sea, decídete. Sí, sí. es lo mismo que tener amigos con derecho. Claro, y No, pero eso es diferente porque al final no estás, en plan, no es lo mismo. Pero Esto quiero es decir, una sí, relación. Claro. yo estoy con una persona, pero luego voy y me acuesto con Claro, otra. no, Claro, no hay eso- diferencia entre es eso. lo que dice Marcos, es por ponerle otro nombre, pero en realidad estás como poniendo como una relación, o sea, como que tienes un compromiso con esa persona, pero es que en el fondo no tienes ningún compromiso porque estás con esa como que estás con otra, con el de al lado. Sí. Entonces, yo es... Solo le pones un nombre más formal a Sí, eso, sí. pero en verdad es lo mismo. Claro, Bueno, las relaciones abiertas es de gente con poca... poco compromiso. Poco- O sea, no querer comprometerte Poca con madurez. alguien o estar, pues eso, pues estarle fiel No te siempre quieres a estar alguien. ahí. Claro. No quieres estar como atado. Problemas de compromiso. Sí, esto en plan, no suele ser las dos personas, siempre suele Sí, ser siempre una suele ser una. Claro, y como que arrastra la fuerza Y arrastrar a decirlo, ay, me está recordando a un libro antes de diciembre. Sí, tal Sí, cual. opino igual. Que No lo he leído ahora. en ese libro, pues, Empieza el libro el así. protagonista, o sea, la protagonista pues empieza con eso, que con su novio, que como que va ella a la universidad y su novio como que le fuerza, digamos, entre comillas, tener una relación abierta. ¿Por qué? Porque se separan y Claro. te quedas solo. Te Y va- él básicamente quiere estar Claro. con un montón de tías, pero seguir estando con ella claro. para cuando vuelva a casa. Claro, básicamente. la tiene como reservada, como no quiero perderte porque pues le parece buena idea, o sea, pues le gusta como pareja y tal, pero en el fondo pues quiere tener algo mientras no está y entonces Se aburre. dice pues Sí, sí. quiero tener una Y relación luego el abierta. mejor punto del libro es que cuando, o sea, de lo que trata el libro al final es que ella se acaba enamorando de otro chico y está con otro chico, pero claro, se entera el novio que él mismo le había pedido tener la relación abierta y le parece fatal y Claro. se pone, no sé ni si la pega o se enfada un montón con Claro, ella. en plan, ahí podemos heavy, ver ¿sabes? lo que decíamos antes, que es que un hombre, pues él se lo propone a ella como pensando pues que ella no va como va a a hacer utilizar nada. esa parte, digamos, del Exacto. trato, pero claro, en Pero cuanto hace ve, claro, en cuanto ve que ella pues dice, bueno, pues una relación abierta, pues yo ahora me voy con otro y dice, hombre, a ver, Ya, se echa Claro, no sé, claro, quiero decir, ella sí que estaría enamorado de él y él no estaría. Claro, estaría es que era enamorado de ella, eso, pero claro, estaría como era si- eso. Sí. Entonces, como le da miedo estar solo, seguía con toda la mujer porque sabía Y que luego ella no se iba a ir con otro. Claro, y Claro. luego Entonces, cuando reserva- ya se fue, Y pues, cuando ella se da cuenta sí. de que pues Entonces, no, ya claro, querría tener. Claro, cuando ve que está a punto de perderla ya. dice, pues ya, O sea, yo creo que también la gente que quiere tener relaciones abiertas es gente que tiene miedo a estar Sí, solo. sí. Pero en plan heavy, ¿sabes? Porque obviamente tú puedes estar una temporada de tu vida pues solo, sin estar con nadie. Pero es que proponerle eso a alguien porque no quieres perderla para tenerla por si acaso, en plan reservada, Claro. y luego estar con otra más. gente, claro. Claro, es también a lo mejor el hecho de pensar como la tienes ahí, ya has conseguido a esta, y dices, bueno, pero claro, lo que dices, no quiero perderla para no estar solo, pero tampoco, Claro. tampoco la quiero tanto como para estar solo con ella, sino Como ni que, te Sí, suelto como ni que te no- claro. no te llena del todo y. claro, estás- pero por si acaso lo dejas ahí, no vaya a ser que te quedes solo luego y digas, bueno, tengo algo a lo que volver. Bueno, eso es como el típico ex que te sigue cada 2 meses. Te hace ilusiones, quedas un día y luego te vuelve a gozar de 5 meses. Parece muy específico, ¿vale? Pero...
por otro lado, también en la obra, yo creo que la gran diferencia de edad que hay entre Ana y Víctor, pues es algo que influye mucho, porque es que cada uno está en una etapa de su vida. O sea, Ana pues tiene muchas cosas por vivir, quiere experimentar. Experimentar muchas cosas nuevas y claro, Víctor pues ya es mucho más mayor y él ya tiene claro sus hobbies y pues cazar y ver obras y pues hacer su trabajo de juez pues es lo que le llena, en cambio pues a Ana no. Claro, Ana está en la flor de la vida en ese momento. Bueno, además, esto, como ha dicho Darío, ella está en la flor de la vida y aparte de que como está casada, esto le impide hacer muchas cosas. Por ejemplo, salir, divertirse, porque como ya está casada es muy complicado irse con más gente a conocer nueva. Más en esa época. Claro, además, igualmente como su marido tiene muchos más años que ella, él ya ha vivido muchísimas más experiencias que ella, entonces es más complicado seguirle el ritmo a ella porque al final él ya está más cansado, por así decirlo, y no quiere hacer tantas cosas a lo mejor como quiere hacer ella. Claro, y el tema también, o sea, además de que ella no ha podido vivir tantas experiencias porque se ha casado muy joven, es que, vale, sí, que tampoco, o sea, puedes estar casada y vivir esas experiencias con tu marido si le quieres, si os queréis, si tenéis buena relación, ¿sabes? O sea, casarte no es, no sé, que te condenen de por vida, ¿sabes? Pero ella lo siente así y se siente muy sola porque esa relación no funciona y también la diferencia de edad afecta porque ella no se siente querida y pues al final es que o sea, tampoco viven una vida de pareja como Sana. tal. Sí, Claro, es que el hecho de, claro, lo que decías, o sea, poder estar casada, pues, a ver, también en esa época, o sea, hoy en día, pues estar casada, pues puedes hacer muchas más cosas, no estás, digamos, atada como en esa época que estás más atada a tu marido y tenías que depender de todo de él. Entonces ella, pues claro, al estar casada tan joven que no ha hecho muchas cosas, pues no puede disfrutar de la vida como podría hacerlo a lo mejor una chica de su edad hoy en día que también a lo mejor pues no creo que hoy en día se casara pues con esa edad con alguien tan mayor que encima es un matrimonio arreglado que obviamente lo que decías tú, ella no está ahí porque quiere, entonces no puede hacer cosas con alguien pues que en realidad pues no disfruta estar con él. Hombre, pero aparte, quiero decir, si él ya tenía sus propios hobbies como la caza y todo eso, y aparte ella necesitaba permiso de él para hacer las demás cosas, entonces aún podía hacer menos. Entonces lo que pasa es que como en esa época tenía menos derechos y no podía hacer tantas cosas como hoy en día, aunque te cases con una persona que sea más mayor que tú aún puedes salir y hacer más cosas aunque él no las quiera hacer porque al final tú ya puedes hacerlo. Antes estabas más reprimida en ese aspecto. Claro, es que ahora si te casas con un hombre mayor es porque se quieren, porque es sano igual. Un sugar daddy. 50 años, 10 millones, bancos depositados. Cabe la posibilidad de que se quieran. Me Bueno, caso, sí, firmo, pero nos también casamos. hoy en día si ves a gente que dices como, o por intereses como, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, se me ha venido a la cabeza, Leonardo DiCaprio con la edad que tiene y que sus novias no pasan más de 23 o 25, que tiene todas de veintitantos, y luego cuando ya son un poco más esto, es que ninguna llega a los 30 y el tío este no sé cuántos años tiene, pero debe tener, voy a tirar un triple aquí porque no sé, 50, más, yo creo, Sí, yo creo que ya tiene sí. unos 60. Sí, Por pues ahí. por ahí. sí, pero claro que es muy Vale. esto. Y además, bueno, también hablando de eso, antes también pues ver a un hombre con una mujer mucho más joven, pues no se veía mal, se veía normal, tal, pues como él. Pero en cambio ver una mujer mayor con un chico joven era como un escándalo. Pero yo creo que hoy en día pues se está como Medio normalizando. normalizando más porque ya se empiezan a ver más gente que tiene novios más jóvenes, tipo Cher, no tiene, o Sí, tiene, no sé. tienen como Había- novios. sí, Hay más había- una cantante había que, una película de que eso. tienen como que- novios de, pues sería como la situación de Leonardo DiCaprio, pero invertida. Sí. Sí, bueno, a mí me parece rolete igual. A ver, O sea, yo claro, creo que vale. normalizado Claro, tampoco está. no, Yo creo visto, que claro, es eso. Claro. Claro. Depende de la edad. Claro, depende de la edad, o sea, yo qué sé, a ver, pasarte
10 20 años, pues te digo, bueno, hasta ahí, límite. límite, claro. No, pero Lo que decía es que, obviamente, a ver, sinceramente a mí pues no me parece muy normal, ni desde el punto de vista de una mujer mayor con una chica joven, ni Claro. una chica mayor, pues una mujer mayor con un chico joven. Pero lo que decía es que pues hoy en día pues podemos llegar a incluso verlo y eso antes era impensable. Sí, pero es que, imagínate, 12 años de diferencia es como si ahora te casaras con alguien que tiene 4 años. Pero hombre, Pero lo piensas hay que y dices, pensarlo para arriba, hombre, ya, tipo, eso me típico que caso es con alguien. 40, 28, No, No, es rarete, ¿eh? Los cálculos siguen siendo No, muy pero raros. hay diferentes rangos. Porque, Claro. o porque por Ya, ejemplo, quiero decir, los que son más jóvenes pueden estar con un poquito más joven. Quiero decir, alguien que tiene 16 años con uno de 24 está raro. Pero uno que Está tiene, rarete, claro. uno que tiene un poco ilegal. 24, uno que tiene 34 no es tan raro. Claro, Quiero es decir, que es eso. dependiendo Ya. del Claro, rango de edad por que eso, tengas. por la etapa Claro, de la vida en la la- que es eso estás. lo Hombre, que actualmente no la vas a salir con etapa, alguien que saca claro, 5 años. la O sea, etapa en la que te encuentras, o sea, estar con alguien, por ejemplo, tú ahora estamos en el instituto, bachiller, Claro. tal, bueno, estás con alguien que está empezando la universidad, pues dices, bueno, vale, pero si estás ya con alguien que está a final de universidad Sí, sí. o terminando universidad y empieza a trabajar, es que estáis a dos etapas totalmente distintas de la vida claro. y cada uno a lo mejor quiere una cosa. Claro. Entonces, es mucho más difícil pues poder llegar a tener una buena Claro. relación si no... Encima el rango de edad cuando eres joven cambia más porque Claro. las etapas pasan más Nota rápido. más. O sea, Y tú además cuando de- tienes de 30 a 40 años, quizás la vida estás haciendo que 10 Pero años y que cosas además- parecidas. Claro, ahora ahora todo no. fluye todo muchísimo más rápido y Claro. vamos, Y es yo totalmente sé, diferente. no soy nada parecido que hace 3 años. Sí, no, pero que además, cuando a esta edad, por ejemplo, la gente también cambia de personalidad un montón. Cuando ya llegas a los 30 o a los 40, ya Claro, porque la gente ya no cambia. Estás creciendo y estamos hormonales, Ya en no realidad, la piensa adolescencia. diferente de forma Pasado de diferente. esquina, vale. Las hormonas. Claro, o sea, cada uno además no has terminado, pues yo qué sé, desarrollarte, madurar, entonces, pues todo eso. Y hablando de eso, me ha venido a la cabeza, que pues a lo mejor también cuando, por ejemplo, tipo, yo qué sé, una mujer, pues a lo mejor buscas pues un hombre pues un poco más mayor que tú porque maduran después y entonces intentas que tenga el mismo nivel de madurez, Que aunque... tienes razón ahí. Más o menos sí. Claro, entonces, pues por eso también yo creo que se ve más lo de que También hay que decir. un hombre esté con una mujer más joven, pero tampoco nos vayamos al caso de llevarse 12 años, 13, por favor. 20, eso es Ya, pasarse. sí, pero también hay que decir que los hombres son mucho más inmaduros cuando están con sus amigos. Porque no es lo mismo yo en clase con Es la estos influencia. monos La, que luego yo cuando estoy tranquilamente en mi casa. la influencia, eso cambia mucho, es como juntar... Claro, es que juntas ahí toda la testosterona y dices, ¿qué va a pasar? Pero es que no es lo mismo los grupos de hombres que los grupos de mujeres. En Ya. amigos. No, No, mira. la verdad, No. no, son, o sea, es otro nivel de... Es que son... Yo que son conozco de- tipos de de grupos. amistad, o sea, son amistades totalmente distintas, o sea, cada uno tiene como un nivel de, yo qué sé, de, pues, de actividad, de madurez, de, yo qué sé, cómo actúas con esa gente, cómo, yo qué sé, los temas que tratas, pues cualquier cosa en general es muy distinta. Totalmente de acuerdo. Bueno, pero quiero decir, los hombres, por ejemplo, el cariño lo expresamos de una forma muy diferente. Nos insultamos y aún así nos queremos. Eso es mentira. ¿Qué dices? En las mujeres yo no sé cómo es, No, pero sí, en no las suele mujeres ser así. serían... No, mucho en más las diferentes. mujeres no te sueles insultar, la verdad. O sea, sea, sí, te pero- puedes, Lo que os perdí. te puedes insultar un poco, pero a nivel de, Pero suele. No Con te- más cariño. claro, o sea... No, es Suele que es tocar totalmente más porque- diferente. Es totalmente distinto, o sea, también yo creo que tú ves un grupo de, imagínate, yo que sé, estás en un sitio que hay muchos grupos, yo que sé, de gente de nuestra edad, tú ves un grupo de chicas y un grupo de chicos y tú miras lo que están haciendo, cómo están actuando y dices, parece Nada que uno ver. un acero, un almero y lo otro es como tranquilidad. Hay un Claro, caso que pero estábamos- luego también en realidad eso también se puede ver como por ejemplo las discusiones. Yo pienso que los grupos de hombres discuten mucho menos, o al menos es la sensación que me da, en sentido de Tampoco- Que no cosas... le dan tanta Es que tampoco se importancia. nota conexión. No, es Claro, que, no, no. no es que no discutamos, es que cuando discutimos no es Nos que la no nos Claro. enfadamos y no hace falta O sea, Claro, el por eso tema que- con las mujeres es que siento que, o sea, nos lo llevamos todo muchísimo más personal. Sí. O sea, Claro, hay veces que discutimos, yo qué pasa. sé, igual discutimos en el instituto y yo voy a mi casa igual enfadada y como con remordimiento, en plan, ¿sabes? Y como que me da hasta rabia todavía hablar con esa persona. Sí, Pero sí. es como que los hombres pasan un poco más de... Ya, la cosa. Bueno, pero cuando los hombres discuten de verdad, normalmente luego nunca se vuelve a hablar, en plan, se rompe la amistad. Esa es Claro. la diferencia. Que las mujeres O sea, discuten claro. mucho,
pero se luego se reconcilian. reconcilian. Los hombres no saben discutir, pero si un día discuten fuerte... Es que si discuten tiene que rompen ser la muy amistad, fuerte claro. para, o sea, directamente romper la amistad. Y ¿sabes? no, pero muchas veces los hombres lo que pasa es que rompen la amistad y dentro de un tiempo vuelven y vuelven a Sí. juntarse hasta No, que y empiezan a formar. Como si no hubiese pasado nada. Un break ahí de chill, Llegas un tranquilos. día, te lo encuentras en un bar y tomas una cerveza con él y vuelves. Claro, en cambio las Claro, mujeres... en cambio las discusiones entre mujeres son como mucho más falsas, porque aunque se puede dividir el grupo, Beatriz. luego se reconcilian. Claro, No hay siempre. algunas personas, No o sea, siempre. no todas las mujeres obviamente, pero sí que hay algunas que, a ver, yo creo que los hombres no pasan, o sea, si lo que has dicho tú, si cortas la relación, pues la cortas, pero terminas bien, ¿sabes? Sí, no. Y te lo encuentras un día en un bar y dices, pues vamos a tomarnos algo, ¿sabes? Pero lo que decía Sofía, yo creo, o sea, hay veces algunas Pero cuando mujeres... cortan, cuando Claro. cortan ya no... Sí. Claro, Bueno, Blanca, Casi lo sabes que- bien. Ya lo sabemos tú y yo bien. sí, Ya nos pero está por la eso, escritura. que hay algunas pues mujeres pues que cortan una relación y muchas veces pues no termina bien y termina mal y luego aún así sabes que ha terminado mal y tal y a lo mejor pues actúan de una manera muy falsa cuando te vuelven a ver, o sea, no te saludan, no, te Sí. giran casi la cara cuando te Te ven y desprecian. luego de repente te la encuentras un día que estás un poco más contenta De y te fiesta. vienen en modo, ay, hola, ¿qué tal? Tenemos que quedar, que Ponernos al día. ponernos al día, que hace mucho que no hablamos y yo, a ver, chica, hace 3 años que no me hablas ni me saludas por el pasillo, o sea, no hace falta que me No, seas tan y luego el falsa. día siguiente vuelve a ser la misma. Sí. Claro, Y ya... claro, Los es efectos eso. del alcohol. O sea, Ay. Bueno, María, acaba de aclarar. Nosotros no bebemos, ¿vale? Hablamos de gente externa. Claro. pues, claro, No es nuestro caso. no es nuestro, o sea, no es nuestro caso de ese tío de que, o sea, sí es el caso de algunas experiencias, pero Nosotros no éramos los borrachos, ¿vale? claro, María, Eran los Eran nosotros. los Eran otros sí, personas. las personas de las que hablamos a veces, pues sí, pues eso es. Y volviendo al tema de la novela, me parece algo muy cobarde lo que hizo Álvaro, que tuvo las agallas para matar a Víctor, pero luego se escapó. Eso me parece algo muy, muy feo de su parte. Claro, él es un cobarde, o sea, la primera de cambio que tiene que afrontar pues las consecuencias de sus actos, que han sido pues estar con una mujer casada, sabiendo pues que ella cometería adulterio y que cuando el marido de ella pues le enfrenta en un duelo y él lo mata, pues yo qué sé, en lugar de pues yo qué sé, quedarse con ella y a ver, todos sabemos que es un Don Juan, pero en lugar de yo qué sé, demostrarle que a lo mejor le tenía un poco de cariño o tal, porque acaba de matar a su marido, en lugar de hacer eso, pues él coge y se larga como un cobarde porque no quiere afrontar las consecuencias que ha tenido sus Exacto, actos. sí. O sea, Y claro, pero quiero decir, Álvaro cuando hace eso lo que pasa es que él lo único que quería era pasar el rato con Ana y luego olvidarse e ir a por la siguiente, que eso es algo que pasa. Sí, a ver, actualmente sí pasa. Y quiero decir, hay un chico que a lo mejor llega, está de fiesta y se encuentra una chica y va, lo hace con ella. Y va. Claro, igual la ese día chica ya no tenía hace nada. novio. Claro, no sabe. Claro, claro. A ver, también quizás se va porque le van a arrestar. Hombre, No, Hay policía en esa época. pero Era un duelo en aquella pactado, época era claro, un es un duelo duelo pactado, o pactado. sea, era un duelo para defender, o sea, además el que le reta es Consciente. Víctor, para Sí. defender su Defender honor, su claro, que le honor. sale el tiro por la culata porque termina muerto él. Tipo, Pero es claro, consciente es cuando hace eso de así, que yo puede- creo que así también con ese duelo por lo menos, aunque en realidad haya muerto, y a ver, desde mi punto de vista, no merece la Lo pena, hemos entrevistado. no merece A su la pena fantasma. morir por defender tu honor así tan esto, pero claro, en aquella época, pues sí, tu honor lo era todo o casi todo. Entonces, claro, pues para él parecía una buena idea intentar defender su honor muriendo, y aunque, bueno, termine muriendo, pues ha defendido su honor Sí. y pues muere Murió en paz. orgulloso. Claro. Sí, con orgullo, sí. Sí, pero aún así eso ya no es solo un tema únicamente de orgullo, quiero decir, ahí al menos se demuestra que algo apreciaba a Ana, quiero decir, aunque no estuviera tanto con ella o no hacía tantas cosas con ella, al final en el fondo la quería. Bueno, A nivel Ana, inconsciente. Marco, yo creo que Ana no sé si con lo su piensas, orgullo, pero se exactamente. parece mucho defendía más su al estudiante de orgullo. Salamanca. No, no, Sí, sí, sí. El duelo final, tal, Es que ahí se escapa. Otra Es vez lo este mismo, libro, es ¿no? lo mismo. no. Pero Es eso, lo o sea, mismo. desde ese punto de vista, o sea, o sea, no sabes si defiende más su orgullo o su honor que en realidad a Ana, porque claro, a él pues lo que le está afectando es pues que el adulterio y tal, y de cómo le va a ver la gente de que su propia mujer pues le ponga los cuernos en un pueblo tan pequeñito, que todo el mundo se entera de todo. Y bueno, como han dicho antes por ahí, no sé quién lo ha dicho, Por en ahí. la actualidad,
que esto pasa a día de hoy, o sea, alguien, o sea, un hombre se va de fiesta, no sé qué, se encuentra una chica, está con ella y luego a la mañana siguiente se va sin decir nada, igual esa chica, o sea, a ver, que de una noche tampoco puedes tener aquí una relación súper profunda, pero aún así se va. Una explicación. Claro, o sea, queda feo. Y a día de hoy yo creo que es bastante común. O sea, El ghosting de Manuel. Claro, igual no sí. se Tan común que le han dado nombre. Únicamente no, eso no, ya no solo pasa con un día de fiesta, a lo mejor un chico está con una chica de No. Sí, pasa el tiempo, de repente a lo mejor llega un pasa. día que la chica se embaraza y esté lavando. Bueno, eso ya se los extremos. Puede pasar, Él lo ha llevado al extremo, pero puede a ver, pasar de sí, normal. también pasa. No, sí pasa. Claro, que yo creo que hay mucha gente que tiene miedo al compromiso, entonces Total. lo que hacen modo Álvaro, a la primera que tienen algo que presente un poco de dificultad y tengas que superar eso, o comprometerte un poco con alguien Sí. para poder superarlo, pues dices, bueno, me voy, que puedo, y se largan lo antes Sin posible. dar explicaciones. Claro. Toda la falta de madurez, la verdad. Claro, se creen que una relación es algo perfecto, que está todo genial, pero en verdad también hay dificultades que tienes que superar, porque si no, la relación no avanza. Y superar juntos, ¿sabes? Claro, o sea, si claro. tú tienes problemas de compromiso y no lo quieres hacer, pues lo primero que hacen es irse. Pero lo maduro sería quedarse y afrontar esos problemas Claro, juntos, que ¿sabes? además eres parte tú también de eso, o sea, el problema no es solo de uno, si estás en una relación, pues es como, es una pareja tal cual, o sea, tienes que afrontar las cosas pues con tu pareja y afrontarlo juntos y pues no ir a la primera que puedas y no afrontar las cosas que deberías afrontar porque también son parte, o sea, es también responsabilidad tuya. Claro. O sea, hay hombres, perdón por generalizar, pero que tienen poca. Quiero decir, una mujer no puede abandonar a un hombre después de quedarse embarazada. Es autosabotaje, es autosabotaje. Te comes todo el marrón tú sola, quiero decir. No, pero que tienen muy poca responsabilidad afectiva. O sea, que hacen cosas, hacen de esto y luego no se responsabilizan de las cosas que hacen. Claro, y no piensas en la gente- otra y no piensan en persona. la otra persona porque son egoístas y no piensan en cómo la otra persona se puede sentir y eso está muy mal. Claro, además es que es un marrón, quiero decir, si ya ha pasado todo eso y luego a lo mejor la chica no puede o no quiere abortar, luego ya un hijo ya es una jodida. Creo que cada uno está hablando Sí, de sí, un tema, de verdad hay que ver. Porque sí que es Bueno. Te has quitado ahí, Estábamos ya en otro tema, modo más ya, tipo, hablando. No, que pero sí, cuando- tienes la razón. Pero a ver, si tenéis razón los dos, que claro, lo que decía Victoria, o sea, si tienen que tener más, pues responsabilidad emocional. O sea, si tú estás hablando con alguien durante un tiempo, tú no puedes coger, y lo que decía él, hacer ghosting, de repente haces así, ¡puf!, desapareces. Pues no puedes hacer eso, o sea, tú no sabes la otra persona, o sea, cómo se siente o cómo, o sea, o cómo se va a sentir después de que pues tú hagas eso, o sea, puede afectar mucho que de repente de un momento para otro pues dejes de hablar con ella, a lo mejor esa persona pues está pensando pues que ha hecho mal o yo qué sé. Sí, se empieza a O, comer claro, y que a lo mejor esa persona pues no ha hecho nada malo, lo que pasa es que la otra persona ha dicho, pues mira, hasta aquí lo dejo, le da igual y ya está. Sí, pasa el tema ahí tranquilamente, le das explicaciones y te jode la vida. Claro. Se Claro, que sí, porque que empiezas tú a comer la cabeza. para porque cada estás en plan, uno- "He hecho mal, tal, me has Eso pasa equivocado". porque cada uno Imagínate, y está en un nivel. llevas, yo qué sé, 3 meses y te deja hablar por un momento, te empiezas a comer la cabeza. ¿Qué he hecho en esos 3 meses para que pase de amarme a que no me dé explicaciones de por qué me ha dejado? Claro, es que también eso es que tú no sabes en el nivel, digamos, en el que está la otra persona, pues a lo mejor con la que estás hablando, pues a lo mejor tú dices, para ti eso no es nada, dices, a lo mejor Sí. puede estar incluso el otro aburriéndose y dice, pues mira, para pasar el rato, es de ser muy mala persona, pero bueno, puede pasar. O sea, los hay y pasa Las y hay. eso. Bueno, los y las hay. Más los que las, pero... Pero bueno, el caso es que pasa y claro, tú no sabes la otra persona, a lo mejor para ti dices, para mí me da igual, entonces dices, bueno, pues dejo de hablarle y dices, me voy a dormir y digo, mira, mañana es otro día y te da igual, pero claro, la otra persona, tú no sabes esa persona ¿Cómo y, le va a afectar claro, eso? le puede haber afectado mucho o puede pensar pues que pues es que estabas bien, tal, y que a lo mejor llegaba algo y de repente desapareces. Entonces, no está muy bien hecho, además sin dar explicaciones ni nada. Muy feo. Qué duro. Y bueno, en resumen de esta tertulia, como hemos ido aportando todos nosotros, se puede ver la evolución de estos tiempos,
de la era de la novela comparada con la actualidad, que igual cambian el nombre del adulterio por ejemplo, relaciones abiertas, igual para disimular un poco eso, pero sigue siendo igual, aunque un poco evolucionado. Claro, es que, a ver, el adulterio sigue existiendo y yo creo que pues siempre va a existir porque pues la gente es como es, pero yo creo que hoy en día pues el hecho de que existan las relaciones abiertas pues es como otro tipo de adulterio entre comillas, pero que le cambias el nombre y como que ya no tienes esa presión o ese sentimiento de estar pues rompiendo una relación o estar pues no siéndole fiel a alguien. Es como para no tener remordimientos contigo Claro, mismo, ¿sabes? efectivamente. O sea, poner los Claro. cuernos pero sin remordimientos. Claro. Y además, De pringao. Hombre, pero es que al final no acaba de ser lo mismo. Quiero decir, en el adulterio lo que hace uno es poner los cuernos. Al final, en una relación abierta, si lo pactáis bien, no es poner los cuernos. claro, Pero como hemos dicho pero antes, muchas como hemos veces dicho a lo antes, mejor siempre has no es pactado, es Ya, la es arrastras a obligación. la otra persona. Porque tú O sea, quieres a la persona claro, y ya haces todo por ella. claro. Claro. Es como Claro, comentábamos en el libro que la chica esta, pues ella pues está enamorada de su novio, entonces cuando le ofrece eso, pues para no perderlo, pues está perdidamente enamorada, entonces dice, bueno, pues vale, y claro, ella pues no va a hacer nada, pero el otro, pues sí, entonces, Luego ve que el otro se va, que no la quiere en realidad y ya cuando encuentra al otro chico se enamora y ya, y cuando el otro viene, Qué bonitos. claro, es eso, o sea, se da cuenta más tarde, pero claro, en realidad, o sea, sí, lo que decías tú, Marcos, no es como tal cual adulterio, obviamente, porque no tienes ese compromiso, pero yo creo que es una manera de, Esconderlo. claro, de gente que quiere evitar tener ese compromiso y que a lo mejor, pues si estuviera casado, pues haría adulterio, pero como solo es como una relación abierta, pues no tiene esas consecuencias. Claro, pero es lo que, por ejemplo, lo que decíais antes. Quiero decir, una relación abierta hoy en día puede estar bien visto, pero lo que pasa es que en aquella época era imposible. Una persona que estuviera, al menos con las mujeres, una chica que estuviera con más de un chico a la vez, era adulterio totalmente y no podía hacer algo visto de una manera normal. En cambio, un chico sí que podía estar con más de una chica y no pasaba nada. Claro, aunque fuera del matrimonio, pues los hombres pues se ignoraba más y muchas veces pues se daba como algo que podía pasar y la mujer también, o sea, si lo hacía el hombre, pues la mujer, la pobre, tenía que aceptar eso y quedarse del matrimonio porque también antes no existía el divorcio, o sea, te casabas por la iglesia, tú no te podías divorciar, entonces tenías que aguantar como esa traición pues toda tu vida. Matas al marido y ya está. Sí. Alguna lo habrá hecho. Creo que hay algún libro, alguna peli que... Seguro. Seguro que hay alguna. Sí. Pero eso es llevarlo a otro extremo, Ya. pero también es pensar que o sea, las pobres mujeres, imagínate estar tipo marcada toda tu vida como la mujer que su hombre le ha sido infiel, o sea, toda tu vida así plantada Y ahí seguir en con ese esa matrimonio, persona. claro, Es lo peor. y ser obligada a seguir Claro. con esa persona que no ha podido ni respetar tu matrimonio, pues Y que no habrá parado de hacer eso, habrá seguido haciéndolo y ella tendría que haber seguido aguantándolo. Claro, además que ella igualmente tampoco podría, aunque él lo hiciera, ella tampoco puede hacerlo fuera. Se quiero vería decir. mucho peor. claro, Claro, además, es que es eso, quiero decir, no puede, ella, si ve que eso lo está haciendo él, ella no puede decir, bueno, pues venga, yo también lo hago y que se joda. Claro, No ya. puedes tampoco. No puedes. También es que en esa época tomaban a las mujeres por tontas. No, a ver, es verdad. Ahora ya no, menos mal que ya no, pero en esa época los hombres las trataban como si fueran objetos. Sí, Y- como si fueran de su propiedad. Sí, Entonces, como si fuera una casa más. que tenían todo el derecho de hacer con ellas lo que quisieran. sí, sí. Y de, pues eso, o sea, Hombre, se ve mucho en la nobleza eso de la época. claro, Ujú. y sin tener en cuenta los sentimientos de ninguna, o sea, que por eso los matrimonios concertados, que todo era por interés, o sea, casarte con alguien que te sacara, yo qué sé, 20 años más o 30, yo creo que por Feliz interés, Fantasía y Ana es Claro, un ejemplo. O sea, claro, Sí. y por interés de ella, no creo que fuera, o sea, No, sería de la No, familia, de la familia, normalmente y ya del está, padre. del padre. o del de padre. él si tenía algún, Sí. claro, si era modo Pero- Fermín que tiene ahí una obsesión, pues a lo mejor Sí. Que también. le parecía guapa y... Pero bueno, chicos, vamos ya por aquí cerrando este apartado, el apartado de la tertulia. Espero que hayáis disfrutado de estos 38 minutazos.
en los cuales ya habéis visto que hemos tratado temas adulterio, relaciones. Sobre todo queremos focalizar nosotros en adulterio porque vemos que es lo principal del libro, bastante importante. Pero dejamos todas las respuestas abiertas para que vos penséis lo que vosotros queráis. Y bueno, en conclusión, yo ahora hablo en representación de todo nuestro grupo. Nos hemos divertido muchísimo haciendo este podcast. De hecho, ha habido muchas veces que hemos tenido que repetir algunas partes porque no parábamos de reírnos. Y por todo esto queremos darle las gracias a María Pareja por habernos dado la oportunidad de hacer este podcast sobre esta novela tan interesante como es La Regenta, y sobre todo con tantos temas a tratar. Así que esperamos que os haya encantado nuestro podcast y bueno, hasta la próxima.